Iglesia Bautista Luz y Vida, una comunidad de creyentes adorando y sirviendo a Dios. Proclamando el Evangelio. Buenos días, hermanos. Damos gracias por estar una vez más reunidos y conectados para alabar el nombre de nuestro Dios. Comenzamos nuestro culto dominical con la lectura de su palabra. Esta vez leeré dos textos. El primero está en Efesios 2:8. Dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Hermanos, la iglesia ha sido en este tiempo difícil sostenida. Ha sido palpable la mano del Señor en nuestras vidas, personalmente y también como iglesia. Sabemos que tenemos mucha tarea por delante y que tenemos muchas personas que necesitan del Señor, y también nuestros hermanos que están enfermos, nuestras familias, que los tenemos en oración. Oremos, hermanos. Alabamos, Señor, tu nombre, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú, Señor, nos has sostenido con tu amor perfecto, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has cuidado, nos has levantado cuando hemos estado caídos, Señor. Señor, en este minuto te presentamos, Señor, tu iglesia, para que tú la sigas manteniendo viva, Señor, unida, firme en tu palabra, Señor, firme en nuestras convicciones, Señor, firmes en la fe, Señor. Así también que tu Espíritu nos guíe y nos levante. Señor, te presentamos las personas que están sufriendo en este momento, a los enfermos que tenemos en oración, Señor, a nuestros hermanos que están fuera, Señor, los familiares de nuestros hermanos venezolanos, nuestros hermanos que están haciendo misiones también. Señor, te pedimos una bendición especial, Señor, y también te pedimos por nuestras vidas para que tú seas hablándonos y nosotros reconociendo tu voz, Señor. Padre mío, te lo dejo en todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, seguimos alabando a nuestro Señor. Los dejo con las alabanzas y enseguida meditaremos en la palabra de Dios. Admirable, dulce es que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a tus pies. Mi ciego visión me dio. La gracia me
me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podemos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Descendió desde su trono
Muy buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia Luz y Vida. Para mí es un tremendo gozo poder compartir con ustedes esta mañana este mensaje muy precioso que es el Evangelio de la Gracia de Dios. Bueno, este mensaje toma como referencia un pasaje del libro de Hechos, que está en el contexto de la despedida del apóstol Pablo en la ciudad de Mileto, en lo que hoy es Turquía, y él mandó a buscar a los ancianos de la ciudad de Éfeso. Éfeso queda a 78 kilómetros de Mileto. En un viaje actual en auto tarda aproximadamente 1 hora y 6 minutos. Bueno, y en ese contexto entonces una de las últimas palabras que les dio ahí Pablo a los ancianos, ahí están en la playa, se están despidiendo porque Pablo recibió por el Espíritu Santo que tenía que ir a Jerusalén, y los ancianos sabían que eso significaba el fin de la carrera de Pablo como evangelista en su viaje misionero. Bueno, y en ese contexto entonces el apóstol Pablo dice: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así que mientras todos lloraban y le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén, él estaba decidido, porque dice que el Espíritu le había motivado, le había mostrado claramente que tenía que ir a Jerusalén y todo lo que le esperaba, pero aún eso, el apóstol dijo que en ese contexto se entiende por qué dice que no consideraba su vida como algo con valor para sí mismo, sino que hablaba de lo que se le había sido, de lo que se le había encomendado, que era el servicio, y este servicio consistía en dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así que eso es lo que queremos ver esta mañana, el Evangelio de la gracia de Dios. Yo lo dividí en 3 partes. Uno es, ¿qué es la gracia? Ya que estamos hablando tenemos que definir y estar claros en qué es lo que es la gracia, sobre todo en el Nuevo Testamento. Segundo, ¿cuál es la respuesta que Dios espera del hombre frente a su gracia? Y finalmente, la gracia de Dios en el creyente. ¿Qué es la gracia? Entonces, la gracia es distintas definiciones que nos pueden hacer entender este concepto, que es fundamental dentro de la doctrina cristiana, dentro de la doctrina de toda la Biblia, pero en particular del Nuevo Testamento. Es un favor inmerecido que Dios otorga libre y soberanamente al ser humano. Siempre, en general, gracia se traduce como un favor inmerecido, pero tenemos que detallar un poco más. Es el amor inmerecido de Dios, por el cual perdona y transforma al pecador. Y es la tercera definición. Me gusta mucho y va mucho más allá del favor inmerecido. Dice que la gracia incluye la idea del poder divino que habilita al hombre a fin de que pueda vivir una vida moral. La gracia es para el pecador, es para que Dios transforme la vida del pecador y lo haga ser un creyente, lo haga ser un discípulo, pero también, y en eso me apropio de la gracia, es el poder divino que nos capacita ahora ya en el camino ya de creyentes en el Señor Jesucristo, de discípulos del Señor Jesucristo, para poder llevar la vida de Dios, para poder llevar la vida que Dios espera que nosotros vivamos. Y para eso el camino sigue siendo la gracia de Dios. La segunda parte es, ¿cuál es la respuesta de Dios? La respuesta que espera Dios del hombre. Bueno, en base a
la palabra de Dios, sobre todo si leemos Romanos, leamos Romanos 5, 1 y 2 en la versión NBI. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Reina Valera dice, justificados pues por la gracia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí se agrega, Dios muestra su gracia, revela su gracia a través del Señor Jesucristo. Dice la palabra en Juan capítulo 1 que vino el Hijo de Dios lleno de gracia y de verdad. Esa es la entrega de Dios. La gracia se reveló, si bien se reveló a través del Señor Jesucristo, si bien la gracia ha estado presente desde Génesis 1:1, desde todo el Antiguo Testamento, desde del Pentateuco, los profetas, los salmos, etc., se hizo evidente a través del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la respuesta que el Padre espera de nosotros? Y eso viene en el versículo 2. También por medio de Él, del Señor Jesucristo, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. En resumen, ¿qué es lo que quiere decir? Que Dios muestra su gracia a través del Señor Jesucristo y la respuesta que Dios espera del hombre es la fe. La fe en el sacrificio de su Hijo. El Señor muestra el camino. El camino es el camino para acceder a esta gracia de Dios, a este favor inmerecido, a esta capacidad para creer en el Señor Jesucristo como Señor, como Salvador, y ahora también para el creyente, para poder vivir la vida que Dios espera de nosotros, es nuevamente la fe. Mediante la fe tenemos acceso a la gracia de Dios. Nos sigue alumbrando el apóstol Pablo en esta respuesta. Bueno, en esta respuesta, la respuesta esperable de Dios es fe. Ahora, la respuesta del hombre puede no ser la fe. Y al no existir fe en el corazón del hombre, el hombre no puede acceder a ese tesoro tan grande, a ese tesoro maravilloso de la gracia de Dios. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados. Nuevamente, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Nuevamente el apóstol Pablo, del cual partimos hablando en esa despedida en Mileto, pero con los ancianos de Éfeso, ahora en Romanos 5, y finalmente en Efesios 2 nos habla que para acceder a esa gracia necesitamos la fe. Y finalmente, ¿qué queda para el creyente? Si para el inconverso, para el no creyente, la fe lo pone en contacto con la gracia de Dios, le permite acceder a la gracia de Dios. ¿Qué podemos decir para el creyente, para nosotros? Viene esta palabra, particularmente en mi vida, estaba pasando por una experiencia en el trabajo que acepté tomar una responsabilidad en mi trabajo y han sido 2 semanas bastante pesadas, bastante fuertes mentalmente, anímicamente, en la familia, y como un renuevo, algo refrescante en mi vida, aparece la gracia, y se me había encomendado este tema hace un par de semanas, pero lo tomo para mí, que la gracia de Dios
no es solamente para el principio de la fe, no es solamente para los primeros días que creímos en el Señor o que aceptamos al Señor y que hicimos profesión de fe y dimos nuestro testimonio, quizás nos bautizamos, sino que la gracia de Dios es permanente en nuestras vidas, debe ser permanente, es una necesidad permanente en el día a día del creyente. La gracia de Dios en el creyente, y aquí me tomé de las palabras también del apóstol Pablo en Primera de Corintios, cuando él está hablando de su testimonio, de lo que hizo cuando él conoció al Señor, cuando fue a Jerusalén y dio testimonio y estuvo en contacto con los apóstoles. Y él dice humildemente, muy humildemente, y reconociendo, dice, yo ni siquiera me debía llamar apóstol, porque yo perseguía la iglesia. Esa es una situación que a él le causaba vergüenza, le causaba dolor, pero dentro de todo, él termina diciendo, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y la gracia que él me concedió no fue infructuosa, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, se refieren a todos los otros ministros, apóstoles que existían en el primer siglo, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. También les quiero compartir otra versión, la NTV, que pone algunos énfasis que son muy interesantes. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial para mí. A la gracia de Dios, esta otra versión le llama un favor especial. Y no sin resultado, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios, quien obraba a través de mí por su gracia. Que el testimonio del apóstol Pablo, ya en una parte avanzada de su ministerio, que nosotros también podamos decir, en este punto donde estamos como creyentes, como iglesia, en esta situación que ha sido permitido por Dios, que es la pandemia, que ha afectado a todo el mundo, a los creyentes de todo el mundo, que no nos sintamos solos, sino que la gracia del Señor está con nosotros y está disponible para nosotros. Hay un trono de gracia, pero no es un trono en sí, el trono no es algo especial, sino que el que está sentado en el trono. Y por eso que Hebreos nos habla de Jesús, del gran sumo sacerdote. ¿Qué dice Hebreos? Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Así que hermanos, hermanas, Iglesia Luz y Vida, desde el mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy, en medio de toda esta situación de salud, un problema económico muy fuerte, problemas políticos que estamos atravesando en Latinoamérica y particularmente en Chile y particularmente en nuestra región de la Araucanía, dice la palabra, aferrémonos a la fe que profesamos. Este don de Dios, la gracia de Dios, la fe que finalmente viene de Dios, aferrémonos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser a esta fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y por eso, al final, entonces, tenemos acceso al trono de la gracia. Así que, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Que más la necesitemos. La Reina Valera dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que seguimos teniendo esos recursos espirituales y aún materiales que tenemos
porque tenemos al Señor Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote, que el que se compadece de nosotros, se compadece de nuestra debilidad, y por eso ahora, hermanos y hermanas, podemos acercarnos confiadamente a su trono para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que finalmente, ¿qué es lo que podemos decir como creyentes? ¿La gracia era solo para el principio? No. La gracia era solo para nuestros primeros días en la fe de Dios. No. Hoy más que nunca, la gracia tiene que ser evidente en nosotros. Tenemos que echar mano a esa gracia de Dios a través de la fe. Ese es el camino. Las promesas de Dios son para que nosotros las creamos. Esa es la respuesta correcta. La respuesta correcta es ante lo que hizo Dios. Ante lo que hizo Dios a través de Jesucristo, nosotros tenemos que creer, tenemos que decir, sí, amén, yo creo en las promesas de Dios y así yo me apropio de la gracia de Dios. Así que ahora estamos viviendo por gracia. Si no hay gracia, no hay evangelio. El evangelio de la gracia es el único evangelio que existe. Hay un autor de apellido Moffat que dice, la religión de la Biblia es una religión de gracia o no es nada. Si no hay gracia, no hay evangelio. El evangelio y la gracia están tan íntimamente unidos que no se pueden separar. Así que no hay, como dice Pablo, no hay otro evangelio. Si no hay gracia, no hay evangelio. Así que esto es lo que yo quería compartirles, hermanos y hermanas, el evangelio de la gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? Es el favor inmerecido de Dios hacia el hombre, pero es lo que transmite Dios, que es lo que nos capacita al creyente para vivir la vida que Dios espera de nosotros. No en nuestra fuerza, sino que en lo que, como dice Pablo, lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que es la gracia de Dios en la que nos capacita, la que nos habilita día a día, minuto a minuto, para vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Cuál es la respuesta que Dios espera del creyente ante su gracia? Es la fe. ¿Cómo accedemos? ¿Cómo podemos acceder a esos tesoros espirituales e incluso también materiales, pero sobre todo espirituales? Es a través de la fe. Hemos sido justificados por fe y ahora podemos acceder a esa fe, podemos acceder al trono de la gracia, podemos acceder a Jesús, nuestro sumo sacerdote, a través de esa misma fe. Para que, como tercer lugar entonces, la gracia de Dios se manifieste en el creyente. Y si nos preguntan hoy, vamos a decir, querido amigo, querida amiga, por la gracia de Dios, soy lo que soy, lo que tengo, mi trabajo, mi casa, mi familia, las bendiciones que he podido recibir, el servicio que puedo prestar a Dios, el servicio que puedo prestar a los creyentes o a las personas de mi alrededor, es por la gracia de Dios. Yo le pedí al Señor, Señor, dame gracia para compartir de la gracia en esta predicación, en este estudio. Así que la gracia de Dios está disponible hoy más que nunca, y pareciera que hoy más que nunca, porque parece que lo necesitamos más que nunca, por todo lo que estamos viviendo, por la pandemia, por las crisis económicas, por los familiares, por los amigos que están enfermos, etc. Hoy más que nunca, que nos sintamos muy bendecidos, porque tenemos acceso al trono de la gracia, donde está nuestro amado Señor Jesucristo. Él es nuestro gran sumo sacerdote, que se compadece de nuestras debilidades, y por eso es que nosotros podemos acceder al trono de la gracia con confianza,
para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Así que muchas gracias, hermanos y hermanas, por la atención a este mensaje. Yo lo recibo en mi corazón y por eso se los quiero compartir. Bendito es el Señor, bendito es este evangelio de la gracia. No hay otro evangelio, como decía Pablo. Este es el evangelio de la gracia, y que esta gracia también se haga manifiesta en cada uno de nosotros, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, y finalmente como iglesia, para que podamos decir, por la gracia de Dios, somos lo que somos. Así que muchas gracias, un abrazo a la distancia a todos los hermanos. Reunión de jóvenes. Te invitamos todos los domingos a las 19 horas. Todos los lunes a las 19 horas, reunión de oración. Por plataforma Zoom a las 19 horas. Día jueves 20 horas, estudio bíblico de hermanas, con el libro La mujer agotada de Stephen y Greg. El culto infantil todos los días sábados a las 16 horas. Te esperamos por plataforma Zoom. Buenos días, mis queridos hermanos. Una vez más nos encontramos con el propósito de poder estudiar y meditar en lo que el Señor está pidiendo a los siervos del Señor. Hoy nos toca estudiar la última característica de este estudio: un humilde hombre de oración. La iglesia primitiva es un gran ejemplo para nosotros. Ellos escogieron a 7 hombres para que se dedicaran al trabajo del servicio a la congregación, con un propósito: para que los pastores, en este caso los apóstoles, pudiesen dedicarse a 2 grandes tareas. Uno era la oración y el otro era el ministerio de la palabra, es decir, predicar la palabra. Eso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 6. Las personas que están encargadas de hacer el apoyo espiritual a la congregación, a los hermanos de la iglesia, es decir, los pastores, los líderes, los misioneros, deben llevar una vida de oración, porque sin duda que ellos buscan y encuentran sus propias debilidades, sus propias falencias. Sin embargo, cuando van de rodillas al Señor, encuentran allí la fuerza necesaria para hacer la tarea, porque es el Espíritu Santo a través de ellos ejerciendo el ministerio. Solamente en la vida de oración logramos tener esta madurez espiritual para poder avanzar y hacer la tarea. Pablo, él expresa en 2 de Corintios capítulo 2, verso 16, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Es decir, él reconocía, siendo Pablo, él reconocía de que no era capaz en sus propias habilidades, talentos y conocimiento. Requerían del poder del Espíritu Santo fluyendo en su vida para poder hacer la tarea. Y todos conocemos la tarea que Pablo realizó en la iglesia primitiva. Cómo avanzó, cómo llevó el mensaje hasta lo último de la tierra de ese momento. Y el Señor pide lo mismo para ahora, para nosotros, en este tiempo. Ministros, pastores,
líderes entregados a la vida de oración. Esto viene a ser más que una disciplina espiritual. Una vida de oración implica un estilo de vida, que es la única situación, la única oportunidad que tenemos de hacer la tarea, porque es el Espíritu Santo fluyendo a través de sus hijos, llevando la palabra. Y no olvidemos, hermanos, es el Señor el que da el crecimiento a la iglesia. Nosotros, instrumento. Y el instrumento número 1 en la iglesia, el pastor. Quiero invitarles a que hagamos un pequeño recuerdo de todos los temas que tratamos. Son 7 características. La primera era un ejemplo de santidad. La segunda, diligente en el estudio de la palabra. La tercera, un fiel predicador de la palabra del Señor. La cuarta, celoso, guardador de la verdad. La quinta, desinteresado, pastor del rebaño. La sexta, efectivo equipador de equipos, de ministros. Y la séptima, la de hoy, humilde hombre de oración. 7 grandes virtudes, 7 grandes tareas que debe cumplir el pastor. No es fácil, hermanos. Solamente si nosotros oramos, podemos encontrar un pastor de acuerdo al corazón de Dios. Les invito a orar. Amado Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti para alabarte, para bendecir tu nombre, porque tú has revelado todas estas cosas a la iglesia, para que podamos centrarnos en lo que es correcto, en lo que es justo, en lo que es verdadero para ti, Señor. El buscar un pastor de acuerdo al corazón tuyo. Señor amado, queremos pedirte que tú adornes la vida de nuestro pastor con todas y cada una de estas virtudes, para que tú, Señor, lo puedas usar, para que la iglesia pueda avanzar, para que nosotros podamos trabajar dirigidos, Señor, por un hombre que está apoyado en tu palabra y guiado por tu Espíritu. Señor amado, derrama bendición sobre nuestro pastor. Derrama de tu Espíritu, Señor, para que donde quiera que él esté, pueda ser dotado, pueda ser completo, Señor, en este momento para la tarea. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por que tú nos escuchas. Gracias, Señor, porque pronto va a ser el momento en que le tendremos aquí, guiándonos y avanzando en el trabajo, llevando a la iglesia a las tareas que le conviene, como dice la palabra. Señor amado, cuida de esta iglesia, tu amada iglesia. Cuida de todos y cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por las personas que se han recuperado en su estado de salud. Gracias, Señor, porque tú has obrado milagros en medio nuestro. Y ahora, Señor, al enfrentar una nueva semana, queremos que tu presencia, que tu Espíritu nos guíe a cada uno de nosotros en todas las tareas que debamos hacer. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan una hermosa semana. Iglesia Bautista Luz y Vida, una comunidad de creyentes adorando y sirviendo a Dios. Proclamando el Evangelio.